Equilibrio para hablar de las palomas mensajeras. ¿Qué personajazo en la vida política del mundo es Sir Winston Churchill? Te saludo esta mañana, mi Dore, mi amor, ¿cómo estás? Bien, papacito, encantada obviamente de arrancar la semana aquí contigo. Y sí, y tú sabes que a mí Winston Churchill es uno de los personajes que más llaman mi atención. Digo, además de Albert Einstein, que también adoro, y ya sabes, Leonardo da Vinci, pero Winston Churchill lo que tenía era esta mente para la guerra, y llegó en el momento preciso a ser el primer ministro de la Gran Bretaña. Se preparó toda su vida para dos cosas. Una, para complacer a su papá, que era un soldado, y él se dedicó a estudiar muchísimos libros y técnicas de guerra. Estaba muy clavado sobre todo en las técnicas de Napoleón y también en cómo se crea Constantinopla y cómo los soldados romanos tenían formaciones, sobre todo la parte de las formaciones. Y bueno, todos sabemos esa historia de que Winston Churchill, ¿no?, era dedicado en cuerpo y alma a las técnicas de guerra. Y podríamos pensar, no, pues ese hombre durante la Segunda Guerra Mundial, que por cierto fungió un papel determinante en que terminara la guerra, puedes pensar en la forma en la que utilizó a los soldados, en la forma en la que los distribuyó y también en que utilizó misiles, tanques de guerra y todo lo que en aquel entonces se solía platicar. Winston Churchill tuvo otra gran jugada que recupera desde la época romana, que fue el utilizar palomas mensajeras para contribuir en la información que se tenía de la guerra. Vamos a partir de esta base. Antes no había GPS, no había computadoras, no había forma de saber qué es lo que estaba pasando, a menos de que fueran por cartas que tardaban años luz en llegar. Lo más fácil de utilizar en aquel entonces eran palomas mensajeras, y estas palomas las adiestraban, les amarraban en la patita, ya sabes, la información, y las palomas estaban domadas a volar de un punto al otro, y así se enteraba de muchísimas cosas. Esta operación que utiliza Winston Churchill se llama la Operación Columba, y fue el nombre encriptado que utilizó, ¿no?, el gobierno británico en aquel entonces, y se refería al lanzamiento de, imagínate tú, 16,000 palomas. O sea, era una locura, era un montón de palomas adiestradas que lo que lograron fue atravesar las líneas enemigas que no podían atravesar los soldados cuando Francia estaba ocupada por Hitler. Entonces, que fue un periodo, la verdad, dentro de toda la Segunda Guerra Mundial, fue un periodo bastante corto, pero nadie lograba atravesar Francia y lo lograron las palomas. ¿Quién hubiera pensado, no?, con comandos británicos, todos súper profesionales, el uso de todo tipo de aviación, en fin, utilizaron a las palomas para salvaguardar la gloria de la Segunda Guerra Mundial. Hay hazañas padrísimas que fueron libradas por los hombres gracias a las palomas. Dicen que estas palomas ayudaron a más de 90 misiones a salir adelante. Y quiero platicarles que nosotros estamos acostumbrados a condecorar hombres, ¿no?, con medallas de honor y quién sé qué. Pues en esta ocasión Winston Churchill condecoró palomas. Les pone la medalla de Deakin, que es, o sea, vamos a ponerlo así como que, ¿a qué se refiere? Bueno, es la Cruz de la Victoria, o equiparable, ¿no?, a la Cruz de la Victoria, que es la más alta condecoración militar que reconoce el valor frente al enemigo. Las palomas recibieron estas condecoraciones y me encanta porque pues uno nunca pensaría en honorar o honrar a los animalitos, ¿no? Pero ahí les va las cosas que son ultra finas de Winston Churchill. Hubo 16,000 palomas que lanzan, ¿no? Regresaron solamente 1,800 y con eso lograron salvaguardar 90 misiones. Es un número que realmente impresiona. Muchas se murieron porque claro que Hitler se entera y él era bastante aborazado, yo lo voy a decir así, pero se entera de las palomas y entonces él se pone a entrenar halcones. Y entonces los halcones se comían a las palomas y luego también tenías a los soldados nazis disparándole a cualquier paloma que se presentara. Pero bueno, 1,800 lograron atravesar Francia y el 50% de estas 1,800, nada más la mitad, logró atravesar
documentos interesantes o importantes o cruciales que pudieron cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Y, ¿no? Ajá, ¿Mandepa? No, es que las argucias que usaba este hombre eran absolutamente inusitadas. Tuvo técnicas que sorprendieron, pero esta de las palomas es extraordinaria. Pero ibas a decir algo. No, es precioso. A mí me llama mucho la atención que un hombre como Winston Churchill, que contaba con todo el armamento, todo el apoyo, no nada más de Gran Bretaña, sino de diferentes países del mundo en donde hizo alianzas importantes, entre ellas Estados Unidos. Él tenía toda esta fuerza y aún así decidió irse a lo más básico, si me permites decirlo así. Tenías un misil de guerra y tenías una paloma, y Winston Churchill dijo, es que a veces lo más sencillo es lo más importante, y pareciera una locura, pero gracias a las palomas se libera Francia. O sea, sí, se me hace una técnica verdaderamente maravillosa, y se nota que se trata de un hombre que se dedicó a estudiar la guerra a costa de lo que fuera, porque su papá siempre lo rechazó, nunca lo quiso. Y algo de Winston Churchill que no sé si sepamos, pero él jugaba desde muy chiquito con los soldaditos de plomo, y hacía formaciones y hacía estrategias. Entonces, básicamente, la Segunda Guerra Mundial fue la planeación de toda su vida, y por supuesto que no podía faltar una técnica antiquísima utilizada por los romanos, que fue utilizar las palomas. Y premió un montón, y condecoró a muchas palomas. De hecho, hay una que está disecada ahí en un museo de Londres. Fíjate que dentro de las técnicas que utilizó él, en alguna ocasión, dijo, ¿para qué sirven los radares? Y dijo, pues para detectar objetos que van volando. ¿Y qué es lo que se detecta del objeto? Dice, el proceso metálico que está volando es detectado por un radar, y entonces dice, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Manda aviones por otro lado, antes de la invasión de Normandía, y cuando vayan volando por el Canal de la Mancha, suelten papel metálico, papelito, como confeti, pero metálico, para confundir. Suéltelo. Y entonces, de repente, los radares de los alemanes detectaron que venían una miríada de aviones atacando por otro flanco, diferente al flanco de la Normandía. Y ahí te va la Luftwaffe para allá. Cuando llegaron allá, no encontraron nada. Pues no había nada. Todos los papelitos habían caído en el mar. Papelitos metálicos, como los que usas para envolver un regalo. Sí. Los utilizó Winston Churchill, y con esto también fintó a los alemanes cuando los procesos codificados, las palomas mensajeras o los papelitos acabaron siendo elementos básicos para ganar o para perder la guerra. Ese era Sir Winston Churchill. Definitivamente. Y esa técnica de las palomas mensajeras, quién sabe, igual y hasta la fecha se utiliza en el mundo del narcotráfico, pa. Son indetectables. Hombre, pero claro que sí. Por supuesto, claro que sí. Ay, cuando Gracias, ven una Midore. paloma, pues aguas. Gracias, mija. Te amo, te mando besos.